Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes y acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Vamos de inmediato con las informaciones muy buenas que tenemos en el día de hoy en el mundo económico, tanto a nivel nacional e internacional como les dije. Pero iniciamos en el patio. El presidente Luis Abinader reactivó la Comisión Nacional de Empleo con el interés de recuperar todos los empleos que se han perdido durante la pandemia y de lograr su objetivo de gobierno de crear al menos 600,000 empleos para el año 2024. Veamos una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. Con la reactivación de esta comisión creada en 1983, pero inactiva desde hace 6 años, el gobierno se propone crear al menos 600,000 empleos directos durante los próximos 3 años. Lo que constituirá un hito sin precedentes en toda la región del Caribe por las características especiales de la actual crisis global que nos afecta. No solo vamos a crear más empleos, sino que además generaremos las condiciones y el marco legal y regulatorio necesario para que estos empleos representen una mejoría significativa en la calidad de vida de los dominicanos. Por otro lado, el presidente Luis Abinader anunció la creación de un programa de ayuda similar a FASE, que estará focalizado en la región norte del país, en el entendido de que son los empleados del sector turístico los más golpeados por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. En la parte norte del turismo, que depende mucho del mercado canadiense, el cual no ha abierto el mercado canadiense, pues el que más está sufriendo. Y lo que yo he dicho y lo repetí el sábado es que estamos hablando con los hoteleros de Puerto Plata y de Samaná para ver si en esos casos si podemos hacer algún acuerdo especial ya tipo fase 1. Respecto a los empleados cancelados de varias instituciones estatales, el mandatario señaló que se estudia la posibilidad de reintegrar a quienes no eran botellas. Las nominillas eran mayores que las personas que trabajaban en muchas de las instituciones. Entonces, todo el que se ha hecho un análisis, todo el que realmente tenía una función y trabajo se ha reevaluado para ver si puede ser vinculado de nuevo. Durante los últimos meses, miles de empleados desvinculados han estado protestando en diferentes instituciones del Estado en demanda del pago de sus prestaciones laborales o la reintegración a sus puestos de trabajo. Gracias a Rosalba Escalante. Y lo cierto es que es importante la reapertura de esta comisión porque hay que hacer todo lo necesario para recuperar los empleos y, por supuesto, para que en la medida en que vaya pasando el tiempo, no solamente se recuperen los que se han perdido, sino que se pueda dinamizar la economía de manera tal que se logre ese importante objetivo de 600,000 empleos para los próximos 4 años, para el año 2024, prácticamente para los próximos 3 años, porque ya el 2021 va corriendo estamos ya en el 8º mes de ejercicio del presidente Luis Abinader, o sea, casi un año, lo que quiere decir que apenas tiene 3 años y 4 meses para lograr ese objetivo. Por supuesto, aparte de estimular la economía con políticas monetarias, como ciertamente se está haciendo, con relativo éxito, además de atraer la inversión extranjera directa y lo que se ha denominado como la alianza público-privada, que el presidente cree mucho en eso, y ya se ven resultados porque ya se han iniciado una serie de obras del sector turismo y de la industria a través de facilidades que ha dado el gobierno al sector empresarial, tanto nacional como internacional. Pero yo coincido con varios economistas que entienden que para lograr ese objetivo de crear empleos
con cierta rapidez, se necesita la inversión del Estado Dominicano. El Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader, ha hecho muchas promesas. Ha ido a diferentes provincias y ha prometido una cantidad importante de obras multimillonarias, pero hasta el momento solo han sido promesas. Es hora de que ya se inicie la construcción y la inversión en todas esas obras, o que se vayan iniciando con unas cuantas. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda de que la inversión pública es un catalizador del crecimiento económico, de la actividad económica y del empleo, porque en todas esas obras obligatoriamente tienen que trabajar personas. Y siempre alrededor de las obras se crea una especie de negocio informal que también ayuda mucho a la actividad económica. Además de que en el proceso de construcción también se encadenan otros subsectores importantes de la economía y eso ayuda al crecimiento integral de la economía dominicana. Está demostrado que los dos sectores que más promueven el crecimiento y el encadenamiento de otros subsectores de la economía en la República Dominicana son la construcción y el turismo, que por cierto se está haciendo todo lo necesario para reactivar el turismo e incluso ya se han iniciado varias obras de infraestructura turística, pero todo el mundo sabe que hay una variable exógena acá, que el turismo, para que se active, depende de la decisión que se tome en el extranjero respecto a vacacionar. Y como consecuencia de el COVID-19, donde todavía hay, a pesar de que ya inició el proceso de vacunación, todavía hay varios países donde la pandemia tiene una alta incidencia y que además existe el temor de viajar porque allá mismo está la pandemia, porque también se sabe que el mundo entero ha sido impactado por este virus y lo que se está es tomando precaución. Entonces, quizás la reactivación total o importante del turismo tenga que esperar un poco. Es importante que se estén construyendo ya obras turísticas. Eso quiere decir que el inversionista extranjero confía en que una vez controlada la pandemia, República Dominicana es definitivamente un país excelente para hacer turismo y por eso confían en la República Dominicana y están invirtiendo a pesar de la pandemia. Y eso es importante. Pero no cabe duda de que en la construcción tenemos el sector ahora mismo más importante para activar la economía, que por cierto hay que tomar en cuenta no solamente a las grandes obras de infraestructura, sino que también es importante para crear el empleo y para ser, digamos, más participativo, más democrático, tomar en cuenta a las MIPYMES de la construcción también, que hay por ahí unas cuantas asociaciones que tienen que ver con la construcción en áreas de pequeñas y medianas empresas, que entienden que quizás no se le está dando las facilidades ni la cobertura adecuada en el Estado a nivel de financiamiento y a nivel de oportunidades para que ellos puedan participar del pastel del Estado Dominicano y poder entonces ellos también beneficiarse y también ser parte de ese proceso de crecimiento integral que necesita la República Dominicana. Cambiando de tema, Participación Ciudadana respaldó las investigaciones que hace el Ministerio Público en contra del ex jefe de la escolta del presidente de la República, el señor Adán Cáceres, más otros 4
acusados de actos de corrupción. Entiende Participación Ciudadana que con una persecución bien hecha, transparente, es que se contribuye a eliminar la corrupción y hacer que el país sea más transparente, y eso de crear las condiciones para tener una democracia más pura y crear un estado de bienestar. Vamos a ver una historia con nuestra compañera Marcela Genaro. La coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, aplaudió los procesos de persecución a la corrupción administrativa que lleva a cabo el Ministerio Público. Los miembros de la sociedad civil respaldaron las investigaciones que se realizan en contra del ex jefe de seguridad del exmandatario Danilo Medina y otras 4 personas ligados a actos de corrupción. Nosotros entendemos de Participación que es momento, y a través de lo que está haciendo el Ministerio Público, de seguir con esa persecución de la corrupción administrativa y llegar hasta una sociedad más justa y transparente, que eso es lo que realmente anhelamos todos los dominicanos. Estamos cansados, y ya como estamos cansados y la sociedad ha despertado, no importa el partido que esté, lo correcto es perseguir la corrupción administrativa. Aseguraron que esta práctica, que involucra a altos mandos policiales y militares, era conocida en el país. Sin embargo, no se le había dado el carácter judicial. Es de público conocimiento en este país que esas prácticas se vienen realizando desde hace tantos años que no podemos ponerle un límite para atrás, y que han ido creciendo. Han ido creciendo en la medida en que la impunidad se ha ido haciendo una regla en la sociedad dominicana. Expresaron que la situación llama a un despertar de la ciudadanía respecto a la corrupción administrativa que desde hace muchos años impera en el país. Qué bueno que por primera vez, de manera institucional, respetando el debido proceso, con un expediente que nadie en su sano juicio pudiese objetar, porque ahí está todo y cómo se hacía y todo, se comienza. Eso es lo que es la democracia. Eso es lo que se llama la necesidad de una ética institucional que genera lo que es la verdadera gobernanza en una democracia, en un Estado de Derecho. El movimiento cívico realizó este miércoles el panel Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos. Gracias, Maciel. A propósito, el nuevo director del Instituto Agrario Dominicano, Danilo Rosario, reveló que supuestamente los implicados del caso Coral se apropió, el implicado, mejor dicho, señor Cáceres, se apropió de 7 fincas en la provincia de Monteplata. Una historia con nuestra compañera Jennifer Peña. Danilo del Rosario, director del Instituto Agrario Dominicano, al ser entrevistado en Hoy Mismo, manifestó que las fincas apropiadas ilegalmente por uno de los implicados en el caso Coral fueron georreferenciadas y serán devueltas a sus propietarios asentados por el Instituto Agrario Dominicano. Se ha sacado gente que se asentó en el gobierno de Antonio Guzmán en un asentamiento agrario en Chirino y se ha ocupado esa tierra por alguien. Monteplata. Sí, en Chirino, en Monteplata. Y se sacaron 200 productores de ahí. Y esos productores andan desperdigados por ahí. Eso no puede ser. El funcionario manifestó que por el momento no dirá cuál de los encartados en el caso Coral se apropió de las 7 fincas. Nosotros no podemos asegurar que esas tierras están en manos de tal o cual. Nosotros georreferenciamos ayer. Ahora, con los sistemas que tenemos en el IAD, sabemos a quién pertenecen esas tierras. Y lo vamos a decir. Y lo vamos a decir porque la cosa hay que transparentarla. Hay que seguir el programa de respeto a la propiedad pública y privada. El director del Instituto Agrario Dominicano aseguró que muchos de los que detectan tierras del Estado las están devolviendo pacíficamente. Gracias a Jennifer. Diputados del Partido Revolucionario Dominicano entienden que el Partido de la Liberación Dominicana no quiere que se pase una ley de extinción de dominio porque esto podría, esa ley, precisamente afectar a importantes miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Jonan González.
Diputados oficialistas entienden que las críticas del PLD al acuerdo del presidente Luis Abinader con los Estados Unidos para impulsar la ley de extinción de dominio a cambio de asistencia técnica para reformar la Policía Nacional demuestra el interés de los opositores en que no se despojen a los narcotraficantes y corruptos de sus bienes. Bueno, pues es que ellos se oponen a eso con temor a que le quiten los bienes mal habidos que han acumulado en todo este tiempo. A veces el ruido sórdido de ir en la oposición lleva a uno a decir cualquier cosa. Que lo piensen bien, porque decir que como PLDista no están de acuerdo en el que las penas al extinguirse permita que el gobierno dominicano pueda perseguir la riqueza mal habida, lo coloca a ellos en una situación muy extraña. A juicio del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, la firma del referido acuerdo refleja el nivel de incompetencia de la actual gestión gubernamental e injerencia por parte del país norteamericano. Siempre ellos han sido buenos asesores. Esa es la verdad y eso no es injerencia. Para que este gobierno se arrecueste, como se dice popularmente, del gobierno norteamericano. Yo pienso que el gobierno tiene que agotar todos los procedimientos internos en el país antes de ir a un tema que es tan nacional. En febrero de 2020 fue la última vez en que el Senado de la República aprobó el proyecto de ley de extinción de dominio. Sin embargo, la pieza no fue conocida por la Cámara de Diputados. En total, la pieza que busca decomisar los bienes ilícitos o propiedades vinculadas a violaciones de las leyes penales ha perimido en 3 ocasiones en la Cámara Baja. Miren, la verdad es que no cabe la menor duda de que la República Dominicana es un país que ha sido afectado amargamente y duramente por el flagelo de la corrupción. Y hay que hacer todo lo necesario para que se vaya eliminando y mitigando hasta que llegue un momento en que desaparezca la corrupción, pero especialmente la impunidad. Y para eso hay que darle al Estado dominicano los instrumentos legales que permitan atacar de manera decidida la corrupción. Por supuesto que lo primero que había que haber era voluntad política, que aparentemente no existía. Pero ahora se están dando pasos importantes que pueden hacer pensar que ciertamente se quiere eliminar la corrupción. El primer paso fue la designación de la doctora Miriam Germán y ahora con la nueva Cámara de Cuentas, que también ha habido como cierta despolitización y además con personas que tienen el perfil adecuado. Entonces, ya está el personal y las personas con cierta libertad para hacer su trabajo sin que la mano política impida que se hagan las auditorías, que se hagan las investigaciones, que se creen las pruebas, los expedientes suficientes para poder castigar a través de una adecuada documentación a quien cometa dolo contra el erario. Pero también esta ley de extinción de dominio es un instrumento importante que coadyuva a que las pesquisas y la posibilidad de determinar cuando una persona comete actos de corrupción y también de someterlo, ayuda bastante esta ley. Es importante que Estados Unidos, a pesar de que algunos han considerado que hay un nivel de injerencia en esto, pero es importante que Estados Unidos esté involucrado de alguna manera con el Estado dominicano en 3 temas que son fundamentales para ser precisamente más transparente la República Dominicana, para que haya un estado de, digamos, de bienestar, de tranquilidad social y que se creen las condiciones para que
tengamos un verdadero Estado social, democrático y de derecho, el hecho de que Estados Unidos está ayudando incluso con recursos. Recuerden que le donó 6.6 millones de dólares al Estado Dominicano para 3 temas. Uno, para procurar mejorar y eliminar la corrupción y la impunidad. El otro, para el tema de la reforma de la policía, que es sumamente importante. Y el tercero, para que sea aprobada la ley de extinción de dominios. Esas son 3 situaciones que definitivamente hay que resolver en la República Dominicana. Si tú tienes una policía totalmente divorciada de lo que debería ser su razón de ser, si tú tienes una policía corrupta, vinculada al narcotráfico, vinculada al lavado de activos, vinculada a todo tipo de actos delictivos, solamente hay que recordar lo que dijo Jenny Berenice Reynoso en una ocasión cuando era la fiscal del Distrito Nacional. En el 90% de los desmantelamientos que se le hacen a red delictivas hay policías y militares involucrados. Bueno, en estos días agarraron un policía como con 5 o 6 kilos. Lo atrapó la DNCD. Pero, además, en la propia DNCD y en la Policía Nacional y en la Fuerza Armada, usted ve personas que llegan al rango de capitán, de mayor, coronel, general, etcétera, etcétera. Y usted ve que tiene una riqueza impresionante. Bueno, como se le acusa precisamente al señor Cáceres, de haber manejado en los últimos 10 años unos 3.000 millones de pesos. Y otros manejan, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, manejan sumas similares, parecidas, algunos más, algunos menos, pero el caso es que no se justifica que una persona que gane 65.000 pesos, 100.000 pesos, 120.000 pesos, pueda presentar tanta pomposidad económica. Eso definitivamente porque hay cosas que no se están haciendo adecuadamente. Y, reitero, para lograr que, así como ellos presentan riquezas exuberantes, pero en contrapartida, en la otra cara de la moneda, entonces vemos una cantidad impresionante de dominicanos que viven en la extrema pobreza, en la extrema indigencia. Mientras hay políticos, militares, policías y empresarios que, como consecuencia de la corrupción y de privilegios irritantes, que son tan irritantes, esos privilegios, que se pueden catalogar también como corrupción. Lo único que es una corrupción legalizada. Legalizada. Hay unos subsidios por ahí que si usted lo verifica se da cuenta que es corrupción. Hay un manejo ahí con el combustible de unas empresas que usted tiene que decir que es una corrupción legalizada. Si usted ve ciertos contratos que hay en el proceso de capitalización, por ejemplo, en la energía eléctrica, corrupción legalizada. Si usted verifica la ley 87-01 de Seguridad Social, esa es una corrupción legalizada. Desde mi óptica. Porque tiene que ser considerado como una perversidad y un acto de corrupción que cierto sector esté administrando las ARS y las AFP, y ya usted sabe de por sí que todo el mundo va a recibir una pensión de miseria. Mientras ellos se ganan todos los años miles de millones de pesos.
lo mismo las ARS. Se ganan todos los años miles de millones de pesos, pero todo el mundo se vive quejando del mal servicio que tienen en el servicio de salud, los seguros. Entonces, todas esas cosas, todas esas acciones de corrupción delictivas, todas esas leyes leoninas, y yo diría ladroninas, hay que modificarlas. Y hay que crear leyes como la ley de extinción de dominio, para que el corrupto pueda pagar y que además le quiten todo lo que tiene. Ese es el mejor disuasivo para que no se cojan el dinero. Porque hay gente que dice, bueno, pero si yo me voy a ganar 2.000 millones de pesos, yo cojo 2 años y me quedo con mi dinero. Bueno, sí, cualquier pleito. Ahora, si usted sabe que le van a meter 20 años y que además le van a quitar todo lo que se cogió, entonces ese es un gran disuasivo. Entonces ahí es que tenemos que llegar. El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, relanzó el programa Mercado de Productores de manera simultánea en 8 provincias del país, donde los usuarios adquieren alimentos de hasta un 35% menor del precio original de esos productos. Marcelo Genao nos cuenta más. El director del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, Iván Hernández, dejó reaperturado el mercado de productores, el cual estuvo en receso por motivo de la pandemia. Hernández expresó que esta venta de productos a bajo precio tiene un impacto de hasta un 35% menos del costo original. Por el ahorro de la cadena de intermediación, como le dije, que es de una manera directa, el ahorro anda por un 35%, hemos podido calcular en la mayoría de los productos. El relanzamiento, que se realizó en Herrera y de manera simultánea en otros puntos del país, fue bien acogido por varios de los alcaldes de la capital, que lo calificaron como oportuno en momentos en que la canasta familiar se vende a alto costo. Esto abarata canasta en más de un 30%. Y aquí ya nosotros hemos hecho operativos en todo el territorio del municipio. Y hemos podido palpar cómo mejora la condición y cómo la gente que cae arriba. Ya nosotros el martes estará en Perobrán este agromercado y gracias a Dios que podemos ver un buen cambio para nuestro país. Las ventas se realizarán todos los sábados en los locales de INESPRE ubicados en Baní, San Juan de la Maguana, Azua, Barahona, San Pedro de Macorís y Herrera, mientras que los miércoles operará en Santiago y El Ceibo, y próximamente se integrarán otras localidades como Cotuí y La Vega. Algunos de los artículos de primera necesidad que se venden a bajo precio son arroz, habichuelas, cebolla, ajo, plátanos, frutas, vegetales y otros productos. Gracias, Maciel. Los gobiernos de Haití y República Dominicana suspendieron la reunión programada para este martes en Dajabón, donde tenían previsto tratar el conflicto generado por la construcción de un canal de riego en territorio haitiano para extraer agua del afluente binacional del río Masacre. La convocatoria quedó sin efecto luego que diplomáticos y altas instancias de ambos países iniciaran la búsqueda de una solución al conflicto, según informó la gobernación de Dajabón. En el suspendido encuentro, las partes técnicas de las dos naciones pretendían hacer un informe sobre la factibilidad de la obra que ha generado tensión en la frontera dominico-haitiana por Dajabón. Sobre el diferendo, el presidente Luis Abinader había señalado en la mañana de este lunes que se buscaría una solución que no perjudique a ninguna de las dos naciones. Hora de escuchar el diccionario económico. Propaganda, comunicación que se utiliza para promover una causa o un partido político. La información que se puede difundir mediante el periódico, televisión o radio, o incluso a través del Internet, suele ser parcial o incluso falsa.